Hola amigos, sean bienvenidos una vez más al canal. Gracias a todos por pasarse nuevamente por aquí. En el video anterior, vimos que una de las principales herramientas que tenemos como ingenieros son los reglamentos de diseño. Esta es la continuación de ese tema y el día de hoy hablaremos de la filosofía de diseño detrás de la mayoría de los reglamentos estructurales, incluidas las normas técnicas complementarias del Reglamento de la Ciudad de México. Para facilitar un poco las cosas, antes de entrar de lleno al tema, me parece conveniente definir las diferentes acciones o cargas que actúan sobre una estructura. Primero, están las acciones permanentes. Son aquellas que actúan continuamente sobre la estructura y su magnitud varía poco en el tiempo. Por ejemplo, el peso propio de los elementos estructurales, los rellenos para dar pendiente, el empuje de suelos, el peso de los elementos no estructurales como muros divisorios, ventanales, acabados, etc. Estimar la magnitud de estas cargas es una tarea que puede hacerse con bastante precisión. Para el peso propio de los elementos, por ejemplo, basta multiplicar el área de las secciones de los diferentes elementos por la longitud de los mismos para así obtener un volumen, y luego multiplicar este por el peso volumétrico del material. Para elementos de concreto colados en sitio, puede haber alguna variación, pero esta normalmente no es tan grande, pues implicaría utilizar más material e impactaría en el costo de la obra, algo que el constructor no puede permitirse. Y en elementos prefabricados, el control es tan riguroso que las secciones y el peso están completamente controlados. Los pesos de muros divisorios, acabados y rellenos pueden también calcularse con bastante precisión. El siguiente tipo de acciones son las llamadas variables, y son aquellas cuya magnitud varía significativamente en el tiempo. Por ejemplo, las cargas vehiculares, peatonales, de mobiliario, mercancías, maquinaria, etc. Definir la magnitud de estas cargas es una tarea más complicada. Por esta razón están establecidas en los reglamentos de acuerdo al tipo de uso de la estructura y están basadas en estudios probabilísticos. A diferencia de las cargas permanentes, las cargas vivas pueden ir de un espacio en obra negra vacío, o sea cero, a un momento en que se decide utilizar este espacio para guardar miles de planos de proyectos antiguos, siendo una carga muy grande. Por último, tenemos las acciones accidentales. Podríamos describirlas como aquellas cuya magnitud es significativa por pequeños lapsos de tiempo, en comparación con la vida útil de la estructura, como por ejemplo las fuerzas eólicas, sísmicas, granizo, explosiones, etc. Si definir la magnitud de las cargas variables es difícil, definir la magnitud de las cargas accidentales lo es un poco más. Entran en juego más factores, como el tipo de suelo, topografía del sitio, riesgo sísmico. Espero en un futuro tocar este tema de una manera más profunda, y pediré ayuda a un amigo para abordarlo de una manera correcta. Bueno, una vez que hemos visto los tipos de carga, podemos continuar con el tema del video. Es importante mencionar que desde que se elaboran los reglamentos han sido dos las filosofías prevalentes. La primera en surgir se denomina por sus siglas en inglés como ASD, Diseño por Esfuerzos Permisibles, en español. Esta fue la que se utilizó hasta la década de los 80. Luego hubo una transición hacia la filosofía de diseño actualmente utilizada, que conocemos por sus siglas en inglés como LRFD, que en español significa Diseño por Factores de Carga y Resistencia. Menciono las siglas en inglés porque es muy común en el gremio mexicano referirse a estos métodos simplemente como ASD y LRFD, y es como nos referiremos a ellos en este canal. Aunque hemos dicho antes que hoy vamos a conocer la filosofía de los reglamentos actuales, es decir, el método LRFD, es conveniente conocer también el método ASD, pues podría darse el caso de que tengamos que revisar alguna estructura diseñada hace mucho tiempo, además de que es importante entender las diferencias que hay entre ambos métodos. Primero que nada, es evidente que las estructuras y sus miembros deben tener resistencia y rigidez adecuada para permitir el correcto funcionamiento de esta durante su vida útil. Pero el diseñador debe proveer alguna reserva de resistencia adicional a la que es necesaria para soportar las cargas de servicio. Es decir, la estructura debe tener la posibilidad de ser sobrecargada. Hay muchas razones por las cuales una estructura puede ser sobrecargada. Por ejemplo, hay construcciones que tienen un uso diferente al que se consideró al momento de diseñar, y consecuentemente las cargas que debe resistir son mayores a las proyectadas. Por ejemplo, habitaciones convertidas en bibliotecas, oficinas utilizadas como bodegas,
balcones utilizados como jardines, o algo que ocurre con mucha frecuencia, que la sala de una vivienda sea usada como discoteca cada fin de semana. También es frecuente ver que los contratistas almacenen el material de construcción en los pisos ya construidos, superando por mucho la carga de uso habitacional o de oficinas. Es posible también que en algunas ocasiones el diseñador subestime las cargas que habrá en la estructura. Por ejemplo, el acabado de piso, el peso de las instalaciones, el recubrimiento de los muros, o simplemente surjan casos de carga inesperados. Por ejemplo, me tocó participar en un proyecto en el cual, cuando la construcción de la obra estaba muy avanzada, se decidió construir un deck con un voladizo de más o menos 10 metros. La estructura se resolvió con perfiles de acero, sin embargo el peso de estos perfiles era bastante considerable, y para llegar al lugar donde se encontraría el deck debía pasarse a través de la obra ya construida. Se evaluó la posibilidad de instalar una grúa, también la de seccionar los perfiles, pero como en ese momento la estructura aún no estaba ocupada, la única carga que debía soportar era su propio peso, el del perfil metálico y el de las personas que guiaban su camino. Después de analizar los elementos, se determinó que gracias a los factores de carga utilizados, los perfiles podrían pasar por la estructura, pues las traves y columnas eran bastante más resistentes de lo necesario. La losa estaba un poco más al límite, por lo cual se trazó una ruta de manera que las solicitudes a la losa fueran las menores posibles. Pero además de la probable sobrecarga de la estructura, hay que también tomar en cuenta la posibilidad de que en la obra no se alcance la resistencia estimada para los diferentes elementos. Esto puede ocurrir por varias razones, como una falla en la resistencia de los materiales, acero, concreto, acero de refuerzo, errores en las dimensiones de los miembros, etc. Y aunque además del ingeniero, hay otras personas responsables de estos aspectos de la estructura, como el ocupante final, procurando que el uso que se le da a la construcción sea acorde a lo que se consideró en el diseño, y el constructor, garantizando un control de calidad y colocación de los materiales utilizados, el diseñador debe prever que son posibles tanto la sobrecarga como la subresistencia de la estructura, y tomar las medidas necesarias para tener una estructura segura. Esto significa que se debe proveer un factor de seguridad a la misma. Esto independientemente de la filosofía de diseño que se utilice. Pero es en la manera en que se define este factor de seguridad la principal diferencia entre el método ASD y LRFD. Comencemos con el método ASD. En pocas palabras, este método consiste en determinar los esfuerzos producidos en la estructura por las cargas que actuarán sobre ella y revisar que estos esfuerzos sean menores que los permitidos por el reglamento. Este método se enfoca en las cargas que hay sobre la estructura en condiciones de servicio. Estas son la carga muerta, viva, viento, sismo, nieve, lluvia, flotación, presión de terreno, contracción, temperatura y todas las que se puede asumir que actuarán sobre la estructura durante su vida útil. Y se da por hecho que todas estas cargas tienen la misma variabilidad. Esto es, que la relación entre la carga de servicio estimada y la sobrecarga posible es la misma para todos los tipos de carga. En forma matemática, el método ASD puede ser expresado con la siguiente desigualdad, donde esfuerzo actuante es el esfuerzo calculado considerando las cargas actuantes y puede calcularse como la sumatoria de los esfuerzos provocados por cada tipo de carga, como el esfuerzo por peso propio, el esfuerzo por carga viva, el esfuerzo por carga sísmica, todas las cargas con un factor igual a 1. Esfuerzo permisible. Es el esfuerzo permitido por el reglamento, el cual dependerá del tipo de esfuerzo que se esté revisando y es un porcentaje del esfuerzo resistente del material que se esté utilizando. Puede entenderse como el esfuerzo resistente del material dividido por un factor de seguridad, el cual casi siempre es mayor a 1. Visto de otra forma, la suma de los esfuerzos debidos a las diferentes cargas que actúan sobre la estructura deben ser menores que el esfuerzo resistente del material dividido por un factor de seguridad. Es decir, este factor de seguridad es el mismo para todos los tipos de carga. Esto es la esencia del método ASD. Algunos de los principales inconvenientes de este método son: primero, que no toma en cuenta los diferentes grados de incertidumbre de los distintos tipos de carga. Por lo general, las cargas muertas o también llamadas permanentes, como el peso propio de los elementos estructurales y los elementos no estructurales adjuntos a la estructura como fachadas, muros divisorios y acabados de piso,
las cuales son fijadas, como mencionamos antes, por los reglamentos de acuerdo al tipo de uso de la estructura. Segundo, en elementos de concreto, el esfuerzo no es proporcional a la deformación cuando se alcanza la carga que provoca la falla, por lo cual, usar un esfuerzo permisible que sea un porcentaje del F'C provee un factor de seguridad con un valor incierto. Tercero, para elementos de acero, cuando las secciones utilizadas son dúctiles y lo suficientemente robustas para que el pandeo no sea un problema, la estructura podría soportar cargas más altas debido al comportamiento inelástico del acero. En este caso, se obtiene una estructura sobre-reforzada. Sin embargo, cuando la resistencia puede ser limitada por problemas de pandeo y otro comportamiento tal que no se alcancen los esfuerzos de fluencia en el elemento, la estructura obtenida estará sub-reforzada. Me temo que de nuevo el video se ha hecho muy largo, pero los espero en el próximo para dar fin a este tema y en el siguiente a ese comenzar con el diseño de elementos de concreto. Una vez más, gracias a todos por pasarse por aquí. Espero que les haya servido de algo el contenido del video. Si pueden, comenten abajo qué les pareció, alguna duda o algún tema que quieran que toquemos en un futuro. Se los agradecería y seguramente me ayuda a mejorar. Hasta pronto.